lo anterior vamos a avanzar un poquito y vamos a hacer el vaivén y un cambio de tiempo, que es una apertura hacia los lados. Vamos a empezar con el cambio de tiempo, o más bien, lo único que se hace es abrir y cerrar. Voy a abrir, cerrar, abrir, cerrar. Abro, cierro, abro, cierro. Abro, cierro, abro, cierro. Esto nos ayuda cuando la música hace un corte muy brusco del ritmo para volver a enganchar otra vez con nuestro tiempo 1, que es la izquierda en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer mientras estamos en un básico o cualquier otro tipo de paso, un cuadrado, cuando diga cambio de tiempo, hacia el lado que yo tengo el pie en punta, en el toque, abro, cierro, las veces que yo os diga. Abro, toco, abro, toco, abro, toco, abro, toco. Esto es muy facilito y no lleva mucha complicación. ¿Qué vamos a hacer ahora? El vaivén. En vez de hacerlo en línea recta, vamos a empezar haciéndolo como si fuera una pirámide, un triangulito. Voy a ir hacia adelante, haciendo la punta y volver al lado y volver por donde vine. Vamos a empezar con nuestra pierna izquierda, que va a ir a la diagonal por delante, la derecha va a juntar y ahora que junté y mi peso sigue estando en la derecha, voy a ir con la izquierda atrás y toco con derecha. Otra vez, voy izquierda, derecha, izquierda, toco. Lo que estoy haciendo es cambiar también de posición mis hombros. Aquí estoy hacia el frente y una vez que cruzo el pie, mis hombros acompañan al pie y vuelve y toco. Entonces voy diagonal, frente, diagonal atrás, toco. Y por donde vine, vuelvo con la derecha, derecha, frente, atrás, toco. Si voy con la izquierda, esto es igual que el cuadrado, si voy con la izquierda, cuando vaya hacia atrás, tengo que ir otra vez con la izquierda. Y ahora que voy con la derecha, cuando vaya hacia atrás, voy con la derecha. Otra vez, muy despacio. Tampoco hace falta hacerlo muy grande. Acordaros de que si la música es muy rápida, cuanto más agrandemos los pasos, más difícil nos va a ser continuar en el ritmo y no perderlo. Con la izquierda, delante, atrás, delante, atrás, toco. Otra vez, con un básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vaivén, toco y 1, 2, atrás, delante, atrás, toco. Acordaros de tocar antes de arrancar a hacer cualquier paso nuevo. Toco y luego arranco al vaivén, como si es un básico adelante, un cuadrado, las puntas, lo que sea. Otra vez, un básico y 1, 2, 3, 4, 5, 6, vaivén y delante, junto, atrás, delante, atrás, toco. Lo voy a repetir otra vez, muy lento. Y izquierda, derecha, izquierda, toco y vuelvo. Derecha, izquierda, derecha y toco. Entonces tenemos pasos nuevos. El abrir, cerrar, que esto nos sirve muchas veces cuando la canción empezó, pero es solo instrumental, solo la melodía y no tiene los golpes de la percusión que son los que nos marcan el ritmo del básico. Entonces esto nos puede ayudar a estar esperando hasta que empieza el básico bien marcado. Vale, aparte de esto, el vaivén. Voy izquierda, atrás, toco derecha, otra vez izquierda, derecha, stop. Vale, con una canción. Arranco y... Qué bonito cuando te veo ahí, qué bonito cuando
y básico, cuadrado, básico y giro, delante, otro, básico, vaivén, cruzo, básico, otra vez, vaivén, delante, otro, y básico, juntas, otra, básico, y abre, cierro los dedos, y vaivén, otro más, básico, giro, y al otro, vaivén, otro más, y otro, delante, cuadrado, y básico, cuadrado, juntas, otra más, básico, abre, cierro los dedos, básico, vaivén, otro más, 1, 2, y giro, vaivén, básico, giro, y al otro, delante, y vaivén, otro más, y giro, básico, muy bien, chicos, espero que os haya ayudado de mucho todos estos vídeos y estos pasos y que sea más entretenido estos días en casa. Y nada, nos vemos en la siguiente clase, seguiremos repasando todo lo que vimos y añadiremos cosas nuevas. Os mando un beso muy fuerte y hasta pronto.